matar está mal? Es ilegal. Mira, ¿consentís en que grabe la clase en audio? No, Sí. ¿Quién dijo? ¿Qué alumna dijo eso? ¿Puedes decir tu nombre y tu edad, alumna? ¿Eres Pito Carrero? A ver, ¿cuál es tu duda, Iris? mi duda es, ¿por qué matar está mal? Joder, me metes en unos percales. No, déjame intentar acabar de razonar lo que intentaba decir. Voy ahora. Vamos a ver, un momento. Un momento. Joder, tened en cuenta que Kant todavía, vamos a ver, él ya empieza a dudar un poco de la existencia de Dios. Sí, en el primer trimestre os hablé mucho de todas las movidas de Nietzsche, Dios ha muerto, etcétera, pero ya hay autores que no son tan contundentes como Nietzsche, pero que van desalojando a Dios cada vez más, digamos, de la explicación del mundo. Entonces Kant, por ejemplo, esto no lo hemos visto, pero en su parte teórica, en la que no es esta práctica moral, en la parte teórica, él ya empieza a decir, científicamente no podemos asegurar la existencia de Dios. Como, está complicado, diga, por decirlo así, para entendernos nosotros, ¿vale? Pero esto no debéis ponerlo en un examen. Digamos que Kant es como un poco agnóstico con respecto a la existencia de Dios, pero a nivel físico, ¿me seguís? En plan, yo no puedo decir muy clara, yo no veo a Dios por ninguna parte. Lo que decías en el primer recreo, Sela, de que Kant lee a Hume y hace, como... Hume es un autor que cree que no puede ser verdad aquello que no podemos ver con los sentidos. Entonces Kant dice, a ver, si le hacemos caso a Hume, es más probable que Dios sea una idea que nos montamos nosotros que algo que está ahí. El árbol está ahí, las cosas que vemos están ahí. Hume dice, no te pases al razonar muchas cosas, tú puedes llegar a razonar mucho a Dios si no atiendes al mundo que te rodea, pero si atiendes al mundo que te rodea, y eso significa, será verdad lo que puedo ver, lo que puedo tocar y lo que puedo demostrar, Kant dirá, ahí no podemos decir que Dios exista. No podemos saber que no existe, o sea, no podemos garantizar, no podemos refutar. Kant no es ateo en esto, porque él dice, no tenemos pruebas tampoco lo contrario, pero en la parte teórica, o sea, a la hora de intentar entender si Dios existe o no, si hace falta la hipótesis de Dios para explicar por qué giran los astros, o por qué está la Tierra, o por qué existe el ser humano, Kant dirá, no tenemos pruebas, no podemos decir que esté. Ahora, ¿qué va a decir en la parte práctica? O sea, no en la parte teórica, no en la parte de las ciencias naturales y las mates, sino en la parte moral, ¿sí? ¿Entendéis a qué me refiero? Parte práctica, moral, o sea, lo que tiene que ver con el comportamiento humano en general. ¿Qué va a decir Kant ahí? Es su, digamos, famosa hipótesis del como si no sabemos si Dios existe, tenemos que obrar como si existiera. Necesitamos una garantía moral de nuestros actos. No sé si me estoy explicando con esto. Entonces, no podemos garantizar que exista, pero todo sería más inmoral si no lo creyéramos. Otra cosa que va a decir Kant es, no podemos, a lo mejor queremos buscar la felicidad, no sé si os hice este comentario ya, pero Kant dirá, si no obramos moralmente, no la merecemos. La felicidad de este mundo es complicada, pero si queremos merecerla, necesitamos ser morales. Y no podemos no ser morales y no podemos intentar obrar bien, que para Kant, esto ya es también parte de mi postura personal, hay personas que opinan de otro modo, pero que para Kant es lo más importante. Bueno, no es que opinan, esto lo dice Kant. La parte teórica de la razón es muy importante, la parte científica es muy importante, pero la parte moral lo es más. Kant es un teórico que le da mucha importancia, en fin, a las cuestiones morales, a lo que está bien y lo que está mal. Entonces Kant dice, no, si nos quedamos sin Dios, nos quedamos sin una especie de garantía de por qué está bien buscar el bien, vamos a decirlo así. ¿Sí? No. Porque por obrar mal, él cree en la culpa. Cree en la culpa, sí. Lo que pasa es que para Kant la culpa es una demostración de que la moral existe. Esto es un clásico de Kant, que luego le va a criticar Nietzsche. Kant dirá, sabemos que hay moral porque nos arrepentimos de cosas. Entonces sabes que hay cosas que están mal, y Kant dirá, el remordimiento, la culpa, es una prueba clara de que somos criaturas morales. Claro, de hecho Kant va a decir, de nuevo, o sea, recordad que Kant la mayor parte de sus libros los escribe entre 1700 y pico tardío, 1770, 1750, 1800 y pico, o sea, él escribe 50, 80 años antes que Darwin. Entonces, cuando Kant hable de la naturaleza humana, y habla de la naturaleza humana bastante, Hume también lo hace, no va a hablar de la naturaleza humana como un biólogo, no sé si me seguís, no va a hablar de ello en plan, bueno, ya soy consciente de que venimos del mono y tal, no. Él cree que hay una naturaleza humana, que hay parte que se debe, vamos a decirlo así, a que el ser humano sí de alguna manera es una criatura natural, pero para Kant el ser humano también es en parte una criatura divina, vamos a decirlo de esta forma. Entonces, ¿qué significa? Y esto también es otra parte que le ha sido muy criticada, que Kant da por hecho que el ser humano innatamente tiene moral, ¿sí?
O sea, que innatamente es un tipo, digamos, de especie, de criatura que tiene inserta la moral en sí misma. Entonces, cuando analice cosas como el remordimiento, Kant va a decir, es que somos, en el fondo, seres humanos morales, seres metafísicos, vamos a decirlo así. O sea, igual no sé si la palabra metafísica aquí. En fin, somos seres en parte naturales y en parte no naturales. Somos seres, en parte, formamos parte de la naturaleza y en parte somos criaturas de Dios. Y en la parte que somos criaturas de Dios, en esa parte, es que claro, esto encaja un poco con lo que decías tú antes, ¿cómo iba Dios a crear una criatura capaz de preferir el mal? No sobre el bien, el mal en Dios no está. El mal es una deficiencia del ser humano en su trato con las cosas. Dios no es malo, es bondadoso, es omnipotente, es omnisciente. El mal no viene de Dios. Este es un problema que tenía ya San Agustín. El problema del mal en el mundo. Si Dios todo lo puede, ¿por qué no evita el mal? Dios no puede ser omnipotente y bueno al mismo tiempo. Sí. O sea, esto es algo que ya dice, lo que pasa es que esto no lo vimos, Epicuro, o sea, un señor del 200 a.C., que dice, esto es el problema de la omnipotencia de Dios. Dios no puede ser omnipotente y bueno al mismo tiempo, porque permite la maldad. Si es omnipotente, podría evitarla. O no es bueno, ojito, que es decir que Dios no es bueno, o no lo puede todo. Entonces hay gente que va a intentar apañar este problema. En el caso de Kant, si somos criaturas que en cierta medida estamos relacionadas con Dios, eso significa por un lado que Dios sí que acepta Kant, que Dios no puede ser malo. Entonces si hay algo malo, perdona que me voy a interrumpir de nuevo, si Dios es bueno y Dios es el fundamento del mundo, a la fuerza el mal nunca tiene tanta fuerza como Él. No sé si me estoy explicando, tanta fuerza. Si Dios es bueno y Él creó el mundo, el mal, por cojones, es una deficiencia que viene de un sitio que no es Dios. Entonces está en el mundo de una manera, ¿cómo diríamos?, alquilada al bien, subordinada, más floja, que le hace la pelea, pero que tiene menos potencia, porque Dios ha creado el mundo y el mundo ha sido creado por un ser bueno. Entonces, este es parte del problema. Si tú crees en Dios y crees que el mundo es bueno y crees que Dios es bueno, cuando tienes que explicar el mal, tienes que explicar, siendo Dios bueno, ¿cómo es que hay mal? ¿Me seguís? Y eso ya es una forma de intentar, digamos, atacar el problema del mal dándole la superioridad de partida al bien. Y tanto Aristóteles como Platón, como autores del cristianismo como Santo Tomás y como San Agustín, o sea, la mayor parte de la peña desde el siglo V a.C. hasta más o menos prácticamente Nietzsche o un par de personas antes, casi todas opinan que el mal es una deficiencia de bien. Y con Kant pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo sé que algo matar está mal o lo que sea? En principio, y eso es el modo mental en el que nos tenemos que meter si queremos seguir a Kant, en principio, explicar el mal siempre parte de una postura en la que el bien prevalece y es más básico que el mal. Y si Dios quiere el bien, el ser humano puede llegar a preferir el mal, pero eso no es un problema de que el mundo no esté hecho bien o que Dios no sea bueno. Es un problema, y esto es una parte muy interesante, analizada desde la crítica al cristianismo. El problema no es de Dios, es nuestro. La parte natural, la parte... En la medida en que el ser humano no es tan guay como Dios y es una especie de criatura parecida a la divina, pero no animal, y que está ahí en el medio, esto es un problema que tiene muchos problemas. Algo sobre lo que reflexionan a lo largo de toda la historia de la Iglesia muchos filósofos es ¿por qué el ser humano escoge? ¿Por qué peca? ¿Por qué escoge el mal? Porque el problema, esto es una parte, ya digo, flipante, en el cristianismo hay una reflexión ya muy elaborada de lo que es la libertad del ser humano, pero está muy unida a... es que el ser humano, Dios te hizo, Dios lo peta tanto como para crearte con una libertad para rebelarte contra él. Entonces, pero en este caso, como dirán algunos otros autores que ataquen el cristianismo y ataquen a los filósofos que forman parte del cristianismo, dirán, vale, pero eso es un poco trampa, porque entonces la culpa siempre es del ser humano. O sea, la libertad sería, y para Kant lo es, lo más importante del ser humano, lo más importante es la libertad, pero la libertad para Kant solo existe en la medida en que eres libre para buscar el bien, que es un poco contradictorio, pero si eres libre, Kant podrá buscar el mal, y él diga, no hombre, no eres tan libre para buscar el mal, porque está claro, y eso es lo que defiende Kant, que si eres racional no puedes llegar a otra conclusión de que el bien es mejor, y eso sí que es un argumento difícil de disputar. ¿Me seguís? Mal, matémonos y mintámonos a saco. Kant dice, hombre, no, porque la sociedad se destruye. Y Kant dirá, eres libre, pero esta es la paradoja, no tan libre como para preferir el mal. Eres libre, y esto es, no sé si
si lo mencioné el otro día, sí que eres libre para alcanzar verdades morales, pero no eres libre de obrar contra ellas si las has alcanzado. Porque si las has razonado bien y eres una persona, eres un ser humano, eso, no un perturbado, un loco, un animal o una especie de cosa rara, es decir, si eres un ser humano normal, racional, por muchas vueltas que le des, vas a darte cuenta de que lo más racional es perseguir el bien y evitar el mal. Y si alcanzas una verdad moral que es buena, lo que tienes que hacer con ella es, y esta es la mezcla un poco puñetera de Kant, es actuar conforme a ella, es decir, obedecerla. Por eso la ética de Kant es una ética del deber, solo puedes obedecerla, pero Kant va a decir una cosa más. En plan, tú solo puedes obedecer si alcanzas una verdad moral que está claramente que es una verdad y que es moral, no matarás. Kant dirá, ya solo puedes no matar. ¿Sí? O sea, solo puedes obrar conforme a ello. Ahora, Kant dirá, existen como dos formas de analizar, de reaccionar a eso. Una en la que puedes decir, imaginaos que hay una ley que dice no matarás. Bueno, la hay, están los 10 mandamientos. Y tú dices, pues voy a matar. No lo veo del todo, no lo veo. Esto de no matar, yo igual matar, o por poner un ejemplo más sencillo, esto de no mentir, no que seguramente sea un mejor ejemplo, porque todos hemos mentido aquí, seguro, matados, esperar que no. Gatos pequeños mamíferos. ¿Cómo? Hombre, bueno, pero giró para... No, estaba ahí mi padre. Le digo yo, cuidado que está ahí, está durmiendo y dice, madre, nada, seguro que sale ahora ya. Y no salió. Y ¿cómo que sale de dónde? ¿De debajo? No, estaba un gato durmiendo en la carretera. Y dice mi madre, bueno, durmiendo, estaba ahí en su lado. Le dije, mi padre, cuidado que hay un gato, no se dice. Sí, ya. Iba a girar y justo el gato, ¡brumba! Salió por donde no tenía que ser. Bien. Conclusión. Además estaban todos los huesos romperse, pero... Qué bien. Qué rico, ¿no? Sí. No, yo tengo un gato yo. Se llama Farru. Bueno, no sé si con tu hámster... Fue sin querer. No, ¿qué te mataste? ¿Lo mataste? ¿A quién? Sí. Venga, vamos a seguir con la clase. Vamos, venga, vamos. Luego. ¿Vas a contestar? ¿Dónde estábamos? Josefa, yo me tengo parte. Ahí, Pintos Garrido. Sabía que estaba. Se puso triste. Tampoco. No. ¡El ordenador! Pasa por. Venga, vamos. Si se coge mejor, así no va. Ya, es verdad. ¿Dónde estábamos? Venga. Por favor. Decía que no mentir, sí. Si estamos de acuerdo en principio en que mentir es malo, lo que va a decir Kant, vamos, venga. Lo que va a decir Kant... Estoy perdiendo el hilo. Ya está. Lo que va a decir Kant es que aunque te des cuenta, aunque estuviéramos aquí de acuerdo en que mentir está mal, cuando Kant dice que tienes que obedecer una verdad moral, no solo se está refiriendo, o sea, él se da cuenta de que tú puedes decir, joder, mentir está mal y aún así, verlo a medias y tener una ley externa que es la que te obliga, no en plan, no lo hagas. Igual que un profe, o sea, un profe os puede decir no hagas esto y tú dices, sí, sudo. O incluso puedes decir, me parece buena idea, tienes razón que debería estudiar, pero por algún motivo misterioso no sale, no lo hago. Kant va a decir, vale, y esto es una cosa, esto os lo digo yo para entender a Kant, va a decir una cosa, cuando calas bien, cuando profundizas bien, cuando interiorizas bien, cuando has reflexionado lo suficiente, vamos Pablo, cuando interiorizas bien, dije, cuando razonas bien, o sea, cuando Sí, yo te vale. No sé, está grabado, ya lo veremos. Cuando utilizas la razón como Dios manda, cuando razonas muy a saco algo, y sobre todo si es una cuestión moral, fijaros que no es que... Porque tú puedes decir, bueno, he razonado muy bien que, yo qué sé, que la segunda ley de la termodinámica hace esto, y puedes decir, pues bueno, está muy bien, pero no es una cuestión moral, es decir, que te toca en lo más profundo de lo que haces y de lo que hacen las personas que te rodean. Entonces, Kant dirá, en cuestiones morales, cuando realmente calas una verdad moral, la calas, la interiorizas a un nivel, profundizas en ella a un nivel en el que incluso aunque haya una norma externa que te lo diga, ¿sí? En plan, no mientas, la manera en la que luego realmente tú incorporas que no tienes que mentir es porque llegas a desear hacer lo que debes.
es fundamental en Kant, que la manera en la que tú obedeces la razón, la racionalidad moral, es no diciendo, vale, no mentir está muy bien, pero luego sigo haciendo mi puta movida, o me dicen en clase que no mienta, o me dicen las leyes que no mienta o que no robe, sino que para Kant, y esta es la parte importante, racional y moral al mismo tiempo, es, no, si realmente te das cuenta a fondo de eso, ya solo deseas el deber. Y es un poco paradójico, ¿lo entendéis? Porque si deseas algo, o si eliges algo, o si quieres algo, parece que está supuesto en desear, querer o elegir que hay otra opción. ¿Me seguís? En plan, si deseo una cosa, la deseo frente a otra. Pero Kant lo que dice es, no. Y esto tiene que ver con su manera de entender la voluntad. Kant va a decir que la voluntad, vamos a entenderlo así, la voluntad, el deseo, ¿me seguís? El querer hacer unas cosas, el preferir hacer unas cosas y no otras. Kant va a decir, la voluntad está dentro de la razón, está dentro de la racionalidad. Es muy parecido a la cuestión del bien y el mal. El mal está dentro del bien, de la misma manera que la voluntad está dentro de la racionalidad. ¿Qué quiere decir Kant? Que la voluntad no es tan independiente, no es tan fuerte, no está tan al margen de la razón, como para poder elegir algo contrario a la moral, contrario a la razón. No puedes llegar, si profundizas bien en la voluntad, te das cuenta de que querer y deber son lo mismo. Entonces, no mentir pasa de ser algo que te dice alguien y que podría estar en contra, pero yo miento, a mí me da igual, es un salvajiño moralmente. Y luego podrías decir, no, pues me parece bien, está buena idea, pero no me sale. Y es una fuerza externa la que me obliga a no mentir, por ejemplo. Pues imaginaos los profes o los padres o las leyes diciendo, no mintáis, que está mal. Entonces Kant dirá, puedes ver a medias eso, puedes ver a medias esa verdad moral, pero si profundizas en ella, como dije antes, llega el momento en el que profundizar en lo que es el deber te hace ver que lo mejor es querer el deber. Querer lo bueno es querer lo que debes. Mentir está mal, ya solo no miento porque yo mismo no quiero mentir, que es lo que ha sucedido según Kant, que has educado moralmente tu deseo para que coincida con lo bueno, porque en el fondo Kant cree que coincide. Entonces alguien podría decir, yo es que tengo impulsos contradictorios, yo a veces quiero hacer cosas buenas, a veces malas. Kant dirá, no, al final del camino, si lo razonas guay y si te das cuenta de que la moral es lo más importante, al final querrás hacer el bien. Podréis no estar de acuerdo con él, pero ya. Pero esta ya es la movida de Kant. Vale, venga, vamos a intentar llegar. ¿Cuánto queda? Vamos a intentar llegar a las formulaciones del imperativo categórico, ¿vale? Vamos a intentarlo. Vamos a ver. Tened en cuenta que todo esto es un caminito. O sea, para entender lo que os pueden preguntar en el examen, lo que os puede caer en el examen o en selectivo, que es la ética formal de Kant. Vale, esa es la pregunta. 2 puntos. El imperativo categórico, ¿vale? Entonces, ¿a dónde va esto? Vale, voy a saltar directamente aquí. O no, dame un segundo. Vamos. Una cosa, vale. Toda la manera en la que se os pregunta esto en selectivo y que se suele describir la ética de Kant es que es una ética formal. Vamos a ir a un punto que sí que no vimos el otro día. La distinción entre formal y material. Ejemplos como os puse de que... ¿dónde está esto? Aquí, vale, ética formal de Kant. La cuestión, ¿por qué es formal? Ejemplos como los que puse de que mentir está mal, o robar está mal, o matar está mal, son definidos en la diferencia entre formal y material, porque formal... ¿Qué estás haciendo? Sales mal. Tengo café en la mochila. Prefiero que me echen café encima. Joder, mierda. Eso si la apretas, chorrea. No, ya. Malo. Universal. Qué bien escribe, ¿A que sí? ¿Qué pongo en contra universal? Formal. universal, abstracta. Aquí vale concreto, Hostia. particular. Aquí, muchas payasadas. Entonces, vale. Matar, mentir y todo este tipo de ejemplos. Pequeño paréntesis. Tened en cuenta que Kant, él pretende llegar a verdades morales absolutamente ciertas, universalmente ciertas, es decir, valen para siempre, cualquier sitio, cualquier época, siempre.
¿Problema que tiene Kant con esto? Para que una verdad moral abarque tanto, tiene que ser formal. ¿Qué quiere decir eso? No puedes alcanzar verdades morales si dices no mates, no mientas o no robes. Porque eso es un enfoque ético material, es decir, particular, es decir, concreto. Se refiere a acciones, ¿me entendéis? No mientas. Ahora, Kant está buscando esto. El imperativo categórico de Kant es el intento de respuesta de Kant, es decir, necesito verdades universales. Y tienen que ser lo suficientemente abstractas como para que valgan siempre. Siempre. Entonces, si tú dices, no matarás, Kant dirá, eso no es formal. Y además se refiere a un acto. Esto es una ética material concreta, no hagas esto. Se refiere a los actos. Las verdades formales, abstractas, morales que Kant busca, no te pueden decir qué hacer, porque lo que intenta darte es un principio de cómo obrar. ¿Sí? Entonces, no. Las reglas básicas para que te orientes moralmente y que guíen todas tus acciones. Entonces, Kant te puede hablar de una acción, ¿no? Porque él busca una guía para todas. Entonces, si yo te digo no mates, tú puedes mentir o puedes robar, porque dirás, no estoy haciendo nada de robar. Y acá, ok, voy a seguir subiendo. No hagas daño a nadie. Por ponerte algo. No hagas daño a nadie no es no pegues a Miguel. O no es no pegues nunca a nadie. No pegues a tu hermano, no pegues a tu primo, no mientas a tu abuelo. ¿Entendéis que eso todo es material porque es concreto? Esto es ética material, cosas concretas, actos concretos. Si alguien te dice, sé buena persona, no te está hablando de acciones concretas. Tú puedes decir, no sé qué coño es ser bueno, pero sea lo que signifique, se podría aplicar a cualquier tipo de acción. No sé si me estoy explicando. Sí, no.